Bienvenidos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Iniciamos el programa con El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Es una novedad de Luis Brito García que estamos reseñando en varios programas porque es sumamente importante. En este libro, que de verdad que vale la pena leer con calma, nos dice Luis, ¿cómo somos? Étnicamente mestizos, lo somos también en lo cultural, abiertos a la innovación, la renovación y a la fecunda unión de los contrarios. Practicamos una cultura de la felicidad, quizás el bien más deseable del planeta. Es una de las principales cosas que debemos defender. De hecho, los venezolanos la hemos defendido en medio de terribles y sucesivas amenazas de aniquilación. La hemos defendido y hemos vencido. Este libro es maravilloso, El verdadero venezolano, mapa de la identidad nacional. Y estamos con un verdadero venezolano, un venezolano español. España es tan mestiza como Venezuela y quizás es eso lo que nos hermana tanto. Es el autor de Antiperiodistas, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, Fernando Casado. Este libro que originalmente se publicó en España por ACAL, una de las editoriales más importantes de España, ahora está al alcance de todos, tanto digitalizado como en papel, gracias a las ediciones del Ministerio de Comunicación e Información. Además, Fernando, a mí me alegra muchísimo que este libro finalmente sea publicado en Venezuela, porque recuerdo hace años cuando estuvimos en Radio Nacional y yo te decía, preséntate al Premio Nacional de Periodismo, porque tú eres venezolano y eres español y te mereces un Premio Nacional de Periodismo por ese libro. Me alegra muchísimo que estés acá y me alegra muchísimo que ese libro haya seguido recorriendo el mundo de los lectores. Cuéntanos algo. Hablábamos de que hay muchas vergüenzas dentro del periodismo. Y de eso hablas tú allí en ese libro, con los testimonios de las mismas personas que pisotean la ética periodística. Como investigador, ¿qué hallaste tú principalmente en esto que te llevó a escribir Antiperiodistas? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, María Lucía. Pues sí, el libro es una inquietud porque, de alguna forma, después de trabajar mucho con análisis de contenido, sobre todo en materia de periodismo, pues bueno, averiguamos lo que es una obviedad, ¿no? Que se manipula continuamente la información sobre Venezuela. Pero la idea del libro surge a raíz de una pregunta que es muy básica, que es ¿qué pensarán realmente estos periodistas que escriben de esta forma y que continuamente, de alguna forma, están violentando su propia ética deontológica, ¿no? Sus propios códigos éticos, sus propias reglas que nunca se deben de traspasar? Y bueno, a partir de esa inquietud y de esas muestras de análisis de contenido de piezas periodísticas que habíamos visto que existía manipulación, pues lo que se hacía era, con estos periodistas, un total de 70 de los diarios de prensa internacional de todo el habla hispana, porque lo intentamos con agencias y con periódicos estadounidenses y ni siquiera nos dieron una entrevista, lo cual también pues ya te indica la opacidad y la falta de transparencia con la que trabajan. Pues en una entrevista pues empezaba de forma general, en líneas generales, sobre hablando del periodismo, pues después se le confrontaba en concreto con las notas que ellos mismos habían publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay varios hallazgos de cómo se reconocen estos periodistas, de alguna forma he dicho, hay muchas aristas distintas, pero a grosso modo, cómo se reconocen como engranajes de una maquinaria que funciona perfectamente en un concierto para delinquir, en un concierto para manipular la información de un país como Venezuela, que obviamente es un país que es una piedra en el zapato de una visión liberal del mundo y que al contrarrestarse, pues estos medios de comunicación utilizan toda la artillería que tienen para desprestigiar a la revolución bolivariana y para mostrarla no como lo que es, sino con una idea completamente deformada, que sería pues el diablo, ¿no? De alguna forma, o todo lo negativo condensado en Venezuela. Y bueno, es un análisis sobre todo desde la perspectiva internacional, ¿no? Claro, es muy importante para esto que hemos venido adelantando durante tanto tiempo, el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, leer este libro atentamente, porque por la rigurosidad de la investigación y porque son las mismas fuentes las que se confiesan, ¿no? Tú no estás haciendo una interpretación, estás exponiendo lo que está sucediendo en distintos medios de comunicación. Eleazar Díaz Rangel nos regaló, hicimos un programa que vamos a tener pronto al aire, un micro desde la biblioteca de Eleazar Díaz Rangel, que donó completamente a la Biblioteca Nacional de Venezuela,
en vida para que se haga una sala o sus libros estén catalogados juntos y no se pierdan. Este periodista, director de Últimas Noticias, él nos obsequió este libro de Alejo Carpentier, una edición especial que se hizo una vez en Monte Ávila, Visión de Venezuela, y nos lo dedicaba para María Elcira e Isidoro en la confianza de que les será de interés con el afecto de Eleazar Díaz Rangel. Hicimos una bellísima toma de su biblioteca y de sus libros más amados. Y Eleazar Díaz Rangel también ha investigado y escribe sobre todos estos temas permanentemente. Él nos decía además que el presidente Correa, que está incursionando ahora, el expresidente Correa, en el mundo del periodismo con un programa que pronto estará al aire, entrevistó a Noam Chomsky. Y Noam Chomsky le decía en uno de los adelantos que si Venezuela se desarmaba de la forma que como está en este momento en el contexto geopolítico, iba a causar un gran daño al mundo esa retirada de Venezuela como está concebida ahora. ¿Tú estás de acuerdo con esa inquietud de Noam Chomsky? Claro, sin duda. Sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela es tan importante? Bueno, Venezuela es importante, tengamos en cuenta, si lo vemos en una perspectiva histórica, que es el primer país que por primera vez le plantea una alternativa a aquel fin de la historia que planteaba Fukuyama cuando ya teóricamente había ganado todo lo que tenía que ver con el neoliberalismo después de que cae la Unión Soviética. Entonces, es la primera vez que se plantea una alternativa. Pero además es una alternativa muy interesante que yo creo que no se ha estudiado en su más amplia dimensión. ¿A qué me refiero? Cuando analizamos, por ejemplo, la Constitución de Venezuela o la Constitución de Bolivia y la de Ecuador, que sería, a grosso modo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, nos damos cuenta que de alguna forma toma lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo. ¿En qué sentido? Es una Constitución que se toma por primera vez en serio lo que sería la indivisibilidad de todos los derechos. Entonces, toma de los países capitalistas las libertades burguesas, los derechos individuales como la libertad de expresión, de asociación, y por otro lado se toma muy en serio también lo que normalmente de los países capitalistas se desecha o se margina o se trata de manera secundaria, como serían los derechos sociales. En la vivienda, la salud, la alimentación. ¿Qué ocurre? Que se funden por primera vez en un contexto además democrático participativo. Eso da lugar a que haya un desafío no solamente a las tesis liberales, sino incluso a las tesis de la democracia en las cuales se funda normalmente ese sistema liberal que viene desde las revoluciones de Estados Unidos y de la Revolución Francesa y que ha sido el sistema hegemónico predominante. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo una investigación sobre el derecho a la vivienda y lo que se ha logrado aquí, las rupturas que se han hecho, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también social, son únicas. Y los avances que se han hecho en garantía del derecho a la vivienda, pero no solamente desde la política pública desarrollada como la Gran Misión Vivienda Venezuela, sino también de la coordinación con las instituciones jurídicas como el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se está haciendo también desde los movimientos sociales que se incardinan con ese tribunal y se incardinan con ese gobierno para hacer de manera integral toda una visión distinta de lo que tiene que ser la vivienda, no solamente como propiedad de la vivienda, sino como tenencia en muchas otras formas que trascienden a la propia propiedad privada. Y se superpone por primera vez también en la historia, y si no a los hechos me remito de lo que está ocurriendo en España y los desalojos, cómo la vivienda realmente es la prioridad, más allá de que haya grupos de influencia bancarios o financieros que no tienen cabida en este país, pero que sin embargo en otros supuestamente desarrollados son los que imponen sus intereses. Entonces, bueno, yo creo que eso es a lo que se refería en el fondo Noam Chomsky, es el gran avance que aporta Venezuela, que es un ejemplo que después, adaptado a la idiosincrasia de cada uno de los países que después han seguido una senda progresista en sus distintas variantes, pues también se han inspirado en la punta de lanza que significó Venezuela, y por supuesto en momentos en los que hay una especie de ola regresiva, pues también la resistencia desde Venezuela es importantísima, porque la resistencia como Venezuela pues probablemente haga que Lula tenga chance en el Brasil, que desde Ecuador se pueda también resistir a la entrada del neoliberalismo, que haya alternativas al gobierno de Macri en Argentina, que vengan nuevos gobiernos que nunca han ocupado la izquierda en el poder político de Perú, como Verónica Mendoza o como López Obrador en México. Entonces yo creo que el símbolo, lo que realmente significa el ejemplo de Venezuela, trasciende las fronteras del propio país, ¿no? Y es muy bueno, por eso volvemos a este libro, por eso está Fernando con nosotros, es muy bueno saber de dónde vienen los ataques, por qué vienen los ataques y estar prevenido de saber cuáles son las fuentes confiables y cuáles no lo son tanto. Ya venimos con más de La Librería Mediática. Hoy estamos con Fernando Casado hablando de su libro Antiperiodistas y de otros libros.
Bien, queremos agradecer a Gisela Jiménez, presidenta de la Fundación Género con Clase, que nos entregó estos libros en la Filben Caracas, libros de la biblioteca La Revolución de las Mujeres, Mujer, Trabajo y Derechos Laborales, Mujer, Educación y Nueva Cultura, de Igualdad y Equidad de Género, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Mujer, Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Avances y Desafíos. Es una colección sumamente interesante y hecha de forma muy seria por esta fundación Género con Clase. Pueden buscar información en la página de ellos. Fernando, te comentaba fuera de cámara que este filósofo francés muy joven, no llega a los 60 años todavía, este año va a publicarse un libro número 100. Son libros de una rigurosidad extraordinaria, muy accesibles. Él maneja el concepto del hedonismo ético, que es sumamente original, es ateo. Es un estudio de la historia sumamente fresco, valiente. Macron lo odia, hay más de 15 libros hechos para atacarlo, total que es una persona que a uno le llama la atención estudiar. Michel Onfray, sus libros son extraordinarios. Él hace una referencia a Nietzsche en uno de los epígrafes de este libro, Los libertinos barrocos, Contrahistoria de la filosofía. Si la historia no fuera siempre una teodicea cristiana disfrazada, si se hubiera escrito con más justicia y más fervor de simpatía, estaría muy lejos de poder prestar hoy el servicio para el que se emplea, a saber, como opio contra toda tendencia revolucionaria e innovadora. Habrá excepciones, pero yo creo que el pensamiento libre que podemos ejercer en Venezuela, porque hay libertad de cultos, lo cual incluye que la gente que no quiere profesar culto alguno también pueda expresarse, que no hay persecución alguna para las religiones, que hay libertad de conciencia, y todos esos son derechos constitucionales que podemos disfrutar los venezolanos. Hace posible también que a ti no se te persiga. Si hay alguien que se sienta ofendido por lo que aquí dijiste, a ti no se te va a perseguir porque tú tienes libertad de expresión. Pero tú, por algo que hiciste en este libro, tú fuiste amenazado, perseguido. Tu integridad personal estuvo comprometida por haberte atrevido a decir cosas en ese libro. ¿Cómo fue eso, Fernando? Bueno, en realidad no es tanto por este libro, sino por otro que también se ha publicado en Ecuador, que tiene una metodología similar, que es una metodología que tiene que ver con confrontar al propio periodista con las piezas que ha escrito para que dé explicaciones, porque normalmente hay mucha impunidad cuando se escribe. Hay mucho poder económico atrás de esos periodistas, ¿no? Mucho poder económico empujando. Hay mucho interés en una línea editorial determinada y posteriormente también hay mucho interés en que ciertas ideas sean las que predominen sobre otras, ¿no? Que se creen una serie de sentidos comunes, como ocurre con el tema de Venezuela y con la deformación de la información en torno a Venezuela. Y bueno, sí, lo que ocurrió fue que hubo ciertos periodistas que criticaron mucho el libro, pero hasta el punto de negar que habían dado la entrevista y hacerlo público en medios de comunicación como si yo me hubiera inventado las citas literales, que por otra parte no hay ningún problema porque está todo en audio. Es decir, no es que yo tomara una cita que después parafraseaba, no. Yo tengo los soportes en audio de cada una de las 70 entrevistas de acá, de las 50 del Ecuador, y entonces es muy fácil desmentir cualquier tipo de difamación de la cual se me acuse que yo esté incurriendo, porque está todo de manera literal, no me invento ni una sola coma. En Venezuela, muy al contrario, lo que ocurrió fue que la reacción al libro, pese a las acusaciones tan fuertes que hay, es el silencio absoluto, que es la forma más expandida, yo creo, de manipular la información, porque lo que no saben los medios no existe. Entonces yo esperaba reacciones por parte de los periodistas, a los cuales pues salen muy mal parados en este libro, o que por lo menos dijeran cualquier cosa, ¿no? O sea, o para bien o para mal. Pero de alguna forma lo que han tratado de hacer, me da a mí la sensación, es de silenciarlo, de tratar de obviar que este libro existe, cuando realmente hay acusaciones muy fuertes. Pero claro, el problema es que no son acusaciones hechas desde la subjetividad, sino que son acusaciones hechas sobre la literalidad de las citas de ellos en sus declaraciones sobre confesiones, por eso el subtítulo del libro, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, porque hay una confesión de cómo exactamente se lleva a cabo la manipulación. Y yo creo que en ese sentido pues es donde reside la originalidad del libro, porque claro, muchas veces hemos ya analizado cómo se manipula la información, hemos hecho
no solamente hemos mostrado cómo se manipula la noticia, sino que se ha comentado o analizado cómo se lleva a cabo. Pero quizás es la primera vez en la que el propio manipulador habla y cuenta cuál es el mecanismo concreto de cómo se lleva a cabo dicha deformación de la realidad para convertirla en una realidad publicada y para intentar distorsionar, influenciar a la opinión pública. Y hubo una época en Venezuela en que existió, no sé si todavía existe, un organismo en el cual los periodistas nos sentíamos representados, protegidos, pero se fue disolviendo, quizás metido en esa misma corriente y no sé si todavía existe, realmente no quiero ni nombrarlo. Y es lamentable porque los periodistas movemos opinión pública, los periodistas somos culpables de muchas cosas de la vida de los demás, se toman decisiones muchas veces de acuerdo a lo que se está divulgando. Y si es mentira, las personas toman decisiones con base en afirmaciones erróneas. Entonces, por eso nuestra insistencia en mantener vivo el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación y llamar a todos a hacer lectura crítica de los medios de comunicación, pararnos enfrente de ellos, desde los niños hasta los adultos, porque recuerda que aquí en Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación, se establece en el artículo 9 que deben establecerse unidades de análisis crítico de medios, desde educación inicial hasta la universidad. Entonces, al ver una película, al ver una producción televisiva, al leer un libro, incluso con tu libro hay que tener una postura crítica. A mí, yo me siento confiada como periodista al leer tu libro porque veo que tú tienes un buen respaldo, pero hay gente que afirma cosas y después se desdice sin pruebas. Entonces son periodistas que han perdido la credibilidad. Creo que una de las cosas más lamentables que le puede pasar a un periodista es perder la credibilidad. Tú afortunadamente has recibido un Premio Nacional de Periodismo en Venezuela por este libro y además la credibilidad de sus lectores. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con algo que quisiera mostrarles, porque yo no había visto nunca esta entrevista, que es muy vieja, es una entrevista de hace muchísimos años. Ustedes van a ver de qué se trata, a Juan Rulfo, que es un clásico de nuestra literatura, que es un fenómeno literario interesante de conocer y que produjo unos libros maravillosos para disfrutar. Me gustaría que compartieran con nosotros los que nunca vieron a Juan Rulfo hablando, que lo vieron en alguna foto en la contraportada de un libro, para acercarnos a la literatura de nuestra América, de la que nos sentimos tan orgullosos. Ya venimos con más de la librería mediática y después me va a decir Fernando qué autor de nuestra América le gusta a él como lector. Llano en llamas. Una colección que contenía entonces, me parece que eran 15 cuentos, la primera edición. Sí. Y de la que se han hecho tantas ediciones que puede ostentar fajas como esta realmente asombrosas. 400.000 ejemplares editados hasta la fecha, que es una cifra ante la que se siente uno verdaderamente asombrado y disminuido. 400.000 ejemplares de un libro de cuentos, yo pienso que es un récord insólito en la historia de las letras en castellano. Pues sí, eso ha sucedido. Ha sucedido. Sí. ¿Y qué sintió usted cuando se dio cuenta de que tenía esa enorme capacidad de llegar al público con sus cuentos? Bueno, en realidad al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. Eran ediciones de 2.000 ejemplares, el máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. No sé cuántas ediciones irán ya de Pedro Páramo, ni cuántos ejemplares. Aquí hay otra en la que está recogida en España junto a Llano en llamas. Y aquella es la del fondo. Aquí tenemos otro Pedro Páramo. Yo tengo otra edición que me parece que es venezolana y no sé si tengo también una cubana. Una cubana, sí, que no he podido traer. En fin, no sé como cuántos ejemplares deben ir ya publicados de Pedro Páramo. Como 500.000. 500.000. Porque los escritores generalmente llegan con una, con dos, con tres, con 4 obras, pero usted con una sola novela consiguió el consenso general y el éxito. Pues ha tenido esa fortuna este libro, sí. Y llegamos quizá al momento que pudiéramos considerar más crítico en la vida literaria de Juan Rulfo, que lleva ya unos cuantos años
trabajando en una novela que no acaba de salir, una novela que en principio se iba a titular La Cordillera, y no sé si ese título ha sido ya objeto de otra sustitución. Sí. ¿Sigue siendo La Cordillera? No, ya ha sido cambiado. Ya fue cambiado. Sí. Es mejor no saber el título todavía. Sí, todavía no tiene título. No tiene título. Hablemos un poco de Pedro Páramo. Mirándolo ahora desde la perspectiva de los años transcurridos, ¿usted está plenamente satisfecho de esa obra? Bueno, en realidad la he olvidado ya, ¿no? Hasta cierto punto. Me he olvidado de ella como una cosa ya del pasado, ¿no? Han surgido ciertas inquietudes de parte de, como digo, la nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribir, la verdad, pero sí. En realidad considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera, se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcanzado últimamente el libro. Se dijo que su técnica era muy complicada. Se dijo que recuerda un poco a Faulkner. Sí. ¿Faulkner es escritor de sus predilecciones o no? Bueno, sí, efectivamente, pero no tiene influencia de Faulkner. En realidad había una manera muy personal ahí de narrar, una manera de contar desde todos los planos posibles, desde todos los puntos, hacia adelante, hacia atrás, de costado a saltos. Es realmente casi un planteamiento maquiavélico, ¿no?, de la narración. Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas. Qué fascinante Juan Rulfo, y además haberse hecho de un nombre literario con una obra tan poquita y tan suficiente, además ese concepto, o sea, se vendieron, qué sé yo, 500.000 de ejemplares en años, o sea, eso es muy difícil vender tantos libros, y una persona ya tan conocida como Juan Rulfo le costó ser entendido. Es importante que releamos a nuestros autores porque son de mucha valía. Juan Rulfo, además, nosotros lo estudiamos muchísimo por el profesor Luis Angulo Ruiz en la Escuela de Comunicación Social, porque él nos hacía escribir géneros periodísticos a partir de la lectura y reelaboración de cuentos de Rulfo. Es maravilloso ese autor. Nosotros también estos días en la biblioteca conseguimos a un argentino que es loco totalmente, Roberto Arlt, que te lo recomiendo, es una locura este tipo. Este libro lo presenta Juan Carlos Onetti, uruguayo, que en una oportunidad fue a llevarle un manuscrito para que se lo revisara a Roberto Arlt. Es maravillosa la literatura de nuestra América. Tú que amas tanto a nuestra América, siendo española, además, eres de la parte de España en la que más nos parecemos, en la forma y todo. ¿Qué autor de los latinoamericanos te gusta? García Márquez, Rómulo Gallego, Ular Pietri, yo qué sé, hay tantos, Julio Cortázar. ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, a mí me gustan mucho los obvios, que son los que has mencionado, como a lo mejor Gabriel García Márquez, como a lo mejor Cortázar, como incluso Vargas Llosa, ¿no?, aunque sea un estúpido integral en el nivel político. En su primera época, hasta hace como 5 libros era potable. Sí. Y después, bueno, Onetti también me encanta, ¿no? El Astillero es una obra que creo que es imprescindible. También hay mucha literatura social muy interesante a lo largo y ancho del continente, como podría ser también en Ecuador, que es donde estoy ahora, con Jorge Caza o Asipungo,
que recuerdo que la editorial de Ríos Profundos, que se hacía desde el Ministerio de Cultura, pues reeditó todos estos libros que yo, gracias a esa editorial en la que costaban los libros 2 bolívares, me pude leer a todos los clásicos latinoamericanos. Y después, por supuesto, Venezuela, ¿no? Venezuela también tiene muy poco conocidos, pero tiene grandes autores. Yo, por ejemplo, el gran Rómulo Gallego, discúlpame, pero le tengo muy poco respeto, dicho de una forma pues bastante grosera quizás. No te llega, no te llega. No, no me llega nada, me parece una telenovela de baja calidad. Pero aparte hay otros autores que hay que rescatar y libros que son prácticamente desconocidos en Venezuela que son absolutamente preciosos, ¿no? Como podría ser de Uslar Pietri, más allá de Las Lanzas Coloradas, que es un libro maravilloso, pero después La Isla de Robinson, o sea, La Isla de Robinson es una obra que además, para interpretar nuestra propia historia, ¿no? Ver desde los ojos de Simón Rodríguez lo que fue toda la vida de Simón Bolívar y toda la epopeya de la Guerra de la Independencia, es un libro creo que necesario. Y también para ver un poco cómo se funda el constructivismo pedagógico que después retoma Paulo Freire, pero que yo creo que el fundador realmente es Simón Rodríguez. Sí, ¿no? sí, él es el de la vanguardia. Y después también otro autor maravilloso que es Miguel Otero Silva, y hay un libro también que es también histórico, que tampoco es muy conocido, como es Aguirre, Príncipe de la Libertad, que tanto se ha escrito de Aguirre, pero yo diría que el mejor Aguirre que se ha escrito en la historia ha sido el de Otero Silva. Ah, ¿no? ese libro es uno de los preferidos de mi esposo Isidoro, fíjate. Entonces yo creo que hay grandes literatos venezolanos que están ahí y que no son tan conocidos y que hace falta explorarlos, indagarlos. Yo cuando llegué a Venezuela al principio decía, bueno, si quiero saber un poco de lo que ocurre, tengo que, ya que no tuve la suerte de estar en la primaria y en la secundaria en Venezuela, tengo que leerme todo lo que no di en mi formación como muchacho, ¿no? Entonces pues, solamente leía literatura venezolana y descubría auténticas joyas, ¿no? Bueno, después de esto la gente va a ir a buscar las cosas de las que tú estás hablando, porque lo dices con mucha pasión. Pero vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte. Vamos a hacer un corte. Vas a terminar esta parte de tu recomendación literaria. No, ahora, después de Venezuela, te vas a ir un poquito a España a ver qué te gusta de España, para que nosotros también leamos de España. Y como Juan Rulfo, a veces uno se olvida de lo que estaba en los libros y tú no recordaste ese escrache, esa persecución que tú tuviste, y ahora entonces nos va a decir eso que yo le preguntaba y que él no recordaba, así como Juan Rulfo no recordaba lo que había escrito en su libro, que había sido escrito hacía tiempo. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta todos los escritores, lo usual, lo esperado es que gente como tú le guste leer. Te formaste, pudiste estudiar, te gusta leer, tienes inquietudes y curiosidades. Pero el logro verdadero de un escritor, como lo decía Michel Onfray en una entrevista reciente, es que en una conferencia un señor que manejaba un camión de carga se le acercó con un libro para que se lo firmara. Y él dijo, estoy haciendo las cosas bien. Porque entonces estamos llegando a todo el mundo, a quienes antes estaban excluidos de la literatura. A esos tenemos que llegar, pero la literatura es un privilegio humano al que no debemos renunciar. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Fernando Casado en esta librería mediática. Es tan bello medio pan y un libro, ¿verdad? Ese escrito tan hermoso de Lorca, que es como el leitmotiv de nuestra querida misión Leer y Escribir, que nació en Guárico y ahora va por toda Venezuela. Y decía aquí Lorca, es preciso que la biblioteca se esté nutriendo de libros nuevos y lectores nuevos y que los maestros se esmeren en no enseñar a leer a los niños mecánicamente, como hacen tantos, por desgracia, todavía. Y ese todavía sigue siendo todavía. Sino que les inculquen el sentido de la lectura, es decir, lo que vale un punto y una coma en el desarrollo y forma de una idea escrita. Y libros, es preciso que a la bibliotequita de la Fuente comiencen a llegar libros. Me imagino que este es uno de tus preferidos en España. Claro. Lorca, qué bonito el libro que se distribuyó gratuitamente como tantos aquí en Venezuela para acercarnos a Lorca. Pero hablabas tú de autores venezolanos y te preguntaba en el corte si seguías a Luis Brito García y te contaba que sí, está escribiendo sobre política, pero está escribiendo también literatura, tiene un libro que se llama Maraña, de cuentos, y este libro de ensayo, El verdadero venezolano, que es una investigación. Bueno, tiene muchos libros, es como un fray, o sea, ya va como por más de 70 libros. ¿Qué otro autor venezolano quieres destacar? ¿Qué autor español quieres destacar? Y cuéntanos entonces ahora que sí te acordaste de cómo sí fuiste perseguido en otras partes, no aquí, por antiperiodistas.
Bueno, quizás también en España son muchos también los autores. Bueno, de Venezuela, perdona que me acabo de acordar, ahora que has vuelto a mencionar los autores venezolanos, se me acaba de ir el nombre, pero porque lo que hemos hablado son clásicos consagrados, ¿no? Pero hay un libro que a mí me impresionó muchísimo, tú sabrás el nombre del autor, Salsa y Control, es el... José Roberto Duque. José Roberto Duque. Cuando yo me leí ese libro, yo no daba crédito, ¿no? Yo creo que ese libro, que tiene además unas técnicas súper modernas, que tiene muchísimas rupturas dentro, si hubiera estado en otro lado, hoy en día sería probablemente un Cervantes pero claro, es un libro muy rompedor. Sí. Y a veces también quien rompe tanto es difícilmente aceptado. Pero ese libro a mí me impresionó muchísimo, el de Salsa y Control. Y bueno, y en España pues igual, ¿no? Los clásicos, yo me acabo de hacer relativamente poco, me acabo de releer otra vez el Quijote de Cervantes, ¿no? Que bueno, que es un lugar común, pero al mismo tiempo es siempre tan actual y es tan atemporal, y cuando uno piensa en Venezuela, es tan quijotesca Venezuela, sobre todo en la parte más positiva de la obra, que merece la pena también leerlo, ¿no? Creo que es fácil o te da unas perspectivas de tu propia realidad, entiendes la propia realidad venezolana cuando lees el Quijote de una forma distinta, ¿no? Le puedes dar una interpretación muy interesante, porque sin duda este es un país lleno de Quijotes, ¿no? Y desgraciadamente pues hacen falta muchos Quijotes en el mundo para que las cosas vayan a mejor. Y fíjate, ¿no? Que en el año 2005 se distribuyeron 1 millón de Quijotes gratuitamente en las plazas. Sí, fue muy bello. Sí. Yo llegué justamente entonces, cuando eso ocurrió, que después al año siguiente fueron Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Sí, cosas que son maravillosas, porque efectivamente aquí se han hecho grandísimos esfuerzos para que la cultura llegue a todo el mundo. Y yo creo que sí que ha ocurrido, ¿no? Yo sí creo que se ha consumido cultura, literatura, por gente que, si no fuera por las políticas públicas que se desarrollaron en Venezuela para poner al servicio de todo el mundo los libros, donde actualmente están los teatros, que antes estaban solamente disponibles a una élite, pues esto todo cala, ¿no? Y hoy en día pues tenemos, yo creo que un país donde el sujeto político ha cambiado, y es la cultura uno de los pilares fundamentales de ese nuevo sujeto político que creo que claro, y no podemos dejar casi 20 años de logro desecharlos, porque estamos ahora en guerra económica, porque tenemos un ataque inmenso del imperialismo. Hay libros que se han editado sobre el tema, de Germán Sánchez Otero, El Imperio contra Venezuela, que es también una edición del Minci, de una editorial extraordinaria, Sexto Piso, de Boris Berman, El Crepúsculo de la Cultura Americana. Todos estos ataques, todas estas formas de atacar a Venezuela para que no siga ampliándose ese derecho a la cultura, ese derecho a la vivienda, ese derecho a la dignidad. Como decía Galeano, ustedes están alzados por la dignidad, nos dijo Galeano en una primera entrevista que le hicimos, como en 2002, 2003. Y entonces es bueno que tú desde afuera lo veas, y también desde adentro, porque tú eres venezolano también y tú amas a Venezuela como si hubieras nacido acá. Pero cuéntanos entonces. Ah, sí, bueno, el scratch. Bueno, lo que pasó... Di primero que es un scratch, porque aquí no se dice así. Es una persecución básicamente y un saboteo de una actividad, como ocurrió en Paraguay. El primer lugar donde quise poner en práctica lo que eran las hipótesis que se habían desarrollado al inicio, antes de empezar con el libro, porque el libro en realidad es un trabajo de aproximadamente 5 años, fue en Paraguay. Y entonces en Paraguay, ¿pero por qué elegimos Paraguay? Porque cuando se había hecho ese análisis de la prensa internacional, el principal diario de ese país, que es ABC Color, que impone las líneas editoriales del resto de los medios de comunicación, es como un pasquín. A mí me pareció una broma visto desde acá cuando leía los artículos de este diario. Entonces, bueno, fui a Paraguay y se probaron muchísimas de las hipótesis, ¿no? Pero después fui invitado a un congreso, a dar una conferencia en un congreso. Iba a hablar de otros trabajos de investigación que había desarrollado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el diario ABC Color, que curiosamente no le había dado ningún tipo de publicidad ni apoyo a los organizadores del Congreso cuando se les pidió, pues cuando se enteraron que yo iba y vieron que yo había entrevistado a muchos de los periodistas, pero claro, no habían caído en cuenta de quién era yo, y ahora cuando iba a ir con la ponencia que iba a presentar, se dieron cuenta de cuál era mi perfil, pues empezaron a hacer una guerra mediática sucia contra mí que ya alucinaba en colores, porque tú imagínate qué absurdo que yo, que voy a dar una simple conferencia y qué nivel de manipulación, y esto puede buscarse en internet,
de repente en el principal diario del Paraguay, yo salgo en la portada, en el principal titular, diciendo asesor de Chávez viene al Paraguay a darnos lecciones de prensa libre. O sea, fíjate, digo, qué absurdo, ¿no? Sí. Qué surrealista, pero lo más surrealista era que era la tapa del diario de ese día. Al día Claro, siguiente- porque estaba destapando cosas que no les interesaba a él. Claro, claro, pero aún así, ¿no? Yo no daba locura. crédito, yo no me lo creía. Y entonces, pues, el problema fue que posteriormente, en el evento que se iba a celebrar en el Congreso, pues había amenazas de que iban a llegar a alborotadores a la propia conferencia y que incluso se temía por parte de los organizadores que pudiera haber agresiones físicas en mi contra por la disociación de las personas que estaban ya empezando a movilizarse después de esa etapa. Al día siguiente hubo otra etapa, al día siguiente tuvo que salir el ministro de Comunicación del Paraguay de aquel momento, que era todavía Fernando Lugo, a desmentir que ellos hubieran invitado, me hubieran traído al país y que no tenían nada, o sea, y que mi estancia o mi... allí en Paraguay, mi presencia en Paraguay no tenía nada que ver con el gobierno de Fernando Lugo. Mira lo que llegó, o sea, a un ministro tener que dar una rueda de prensa. Y bueno, y frente a eso, pues claro, obviamente decidí pues no dar la conferencia porque Claro. aquello era una auténtica demencia Sí. lo que estaba ocurriendo. Era una persecución, incluso se comprometía la seguridad personal de Fernando. Los que hemos sufrido esas persecuciones sabemos que esto no es cuento, es verdad. La libertad de prensa tan cacareada por algunos que son los primeros que la pisotean. Todo eso sale de todas formas también en el anexo del Sí. libro, ¿no? Es parte Por del eso relato de la intrahistoria, lo que llamaría una mula de la intrahistoria, lo Sí. que hay detrás de los bastidores. Así es. Así que es un libro para leer y releer, Antiperiodistas de Fernando Casado. Vamos a ver un video en la próxima parte del programa y Fernando Casado nos va a decir de qué se trata, qué es esto de ideas guapas, porque me parece una frase tan bella, ya van a ver de qué se trata y a ver qué son las ideas guapas. Me baso en escuchar mucha música, escuchar a los mejores, analizarla, aprender. Es como el que hace una carrera, esto es un curro. Tú si te quieres dedicar a esto tienes que estudiar. Pues yo estudiaba a los mejores, a los americanos. Me fijo en todos los flows, cómo caminan los ritmos. Luego leo libros, por supuesto, para tener mi léxico, mis nuevas ideas. Tú si no lees, si te basas en las ideas que dan en la tele o en las series o en... Alguna serie hay buena y hay buenos guiones, ¿no? En el cine y tal. Pero las ideas guapas están en los libros, ¿no? Ya no solo de los griegos y los romanos y los filósofos. Puedes leer libros sobre química o sobre cómo funciona el cerebro y tener léxico guapo para luego marcarte una buena vacilada, ¿no? Entonces, pues es mucho trabajo. Ah, qué maravilla, un rapero que recomienda leer, porque leer en los libros es donde están las ideas guapas, que esto es las ideas guapas. No, bueno, sería como la idea chévere, ¿no? Sí, esa sería la traducción. Sí, esa sería la traducción. Fíjense- Aunque yo supongo que habrá muchísimo del léxico utilizado por este señor que no se entiende, ¿no? Sí, no, pero me pareció extraordinario. Fíjate, cuando un país se dedica a leer, a cultivarse, a la cultura, es como Venezuela. Venezuela ha dedicado en los últimos años gran parte del presupuesto nacional a la cultura, a la educación. Pero fíjense lo que nos dice Morris Berman en El crepúsculo de la cultura americana. De los 158 países en las Naciones Unidas, los Estados Unidos se sitúan en el lugar 49 en alfabetismo. Alrededor del 60% de la población adulta nunca ha leído un libro de ningún tipo en Estados Unidos y solo 6% lee tanto como un libro al año, donde la definición de libro incluye novelas románticas baratas y manuales de autoayuda. Algo así como 120 millones de adultos son iletrados o no leen a un nivel superior al de quinto grado de primaria. De los lectores de edades entre 21 y 35, 67% leía un periódico con regularidad en 1965, bajaron, con 31% en 1998. En una encuesta telefónica llevada a cabo en 1998, 12% de los estadounidenses, ante la pregunta de quién fue la esposa del personaje bíblico Noé, respondieron Juana de Arco. Estaba un poquito desinformado. Bueno, fíjense la diferencia de un país que lee a un país que no lee y que dedica gran parte de su presupuesto a la guerra, a invadir otros países, a la violencia, a la destrucción.
Es importante que lo sepamos. Morris West es el cineasta. Morris Berman, en El crepúsculo de la cultura americana, nos dice cosas interesantes. En España, a pesar de que se dice que la gente no lee, no sé, que tiene una industria editorial muy, muy importante, yo siempre digo una cifra de 2006, en España se habían producido 365 millones de ejemplares en 2006, según cifras de la Feria Liber. Y en Venezuela, que estábamos empezando a recorrer ese camino maravilloso que hemos tenido, se habían producido en ese mismo año 18 millones de ejemplares. Pues bueno, vinieron los 100 millones de libros, o más de 100 millones de libros escolares, que también va sumando. Se han distribuido más de 100 millones de libros gratuitamente, se han subsidiado muchos libros y ahora estamos en el camino de vencer la guerra económica para retomar nuevamente esa condición lectora de libros para todo el mundo que tuvimos en Venezuela. Pero en España, ¿qué sensación hay en general sobre la lectura? Yo veo que los bibliotecarios son muy comprometidos, veo mucha gente trabajando desde su trinchera pequeña por el libro y la lectura. ¿Cómo lo sientes tú cuando ves a España en este momento? ¿Cómo sientes tú la lectura ya en España? Bueno, sí se lee, ¿no? Y tienes grandes librerías, grandes editoriales, como has dicho. Tienes también iniciativas que son interesantes, como por ejemplo el Metrolibro. Entonces te encuentras con que en cada estación o muchas estaciones de metro en Madrid pues hay pequeñas bibliotecas donde los usuarios del metro pueden hacer uso del libro. Se han hecho incluso redes muy interesantes en las que, por ejemplo, agarras un libro y lo dejas en un banco y la persona que encuentra el libro pues deja en ese mismo banco otro libro. Entonces ya hay toda una cultura para que en un banco determinado, en distintos puntos de las ciudades, puedan personas encontrar libros. Existe un mercado también muy interesante de la segunda mano del libro, que también existe en Venezuela, por ejemplo, en Bellas Artes, donde yo encuentro la mayor parte de los libros que más me gustan y que me gusta regalar. Entonces, sí que hay una cierta cultura y un cierto amor por el libro, ¿no? Sin embargo, por desgracia, creo que, sobre todo a raíz de lo que ha sido el desmantelamiento del estado de bienestar en España, en el que, por ejemplo, antes no se pagaba IVA o pagaba un IVA reducidísimo y ahora se está pagando más IVA, por ejemplo, por los libros y por la cultura en general, por el cine, pues cada vez esas son barreras que se imponen para que menos gente acceda a ese tipo de consumos, ¿no? Consumos culturales. También, por ejemplo, el hecho de que se esté privatizando la universidad tiene un impacto, que se esté desmejorando en términos generales todo lo que tiene que ver con la educación pública, también va a tener un impacto sobre los niveles de lectura, que puede que cada vez nos embrutezcamos más. Y bueno, en fin, sigue siendo pues bastante saludable, o todavía puedes encontrar libros en muchos lugares, pero quizás estamos en un momento en el que, como parte de la arremetida del neoliberalismo, pues también hay una arremetida en contra de la cultura y, por supuesto, el libro se ve muy afectado. Sí, en estos días estaba releyendo, que yo te comentaba, que hay que tener también mucho cuidado con las personas, también en los medios, entrevistados, que van de un medio a otro, que no hay el cuidado de seleccionar los entrevistados, que aparecen en los medios y después resulta que son unos estafadores, son unos mentirosos. Me siento aludido. No, estoy grabado. No, como Javier Cercas, que hablaba de una persona en El Impostor, en un libro que se llama El Impostor, que tiene como base una historia real, y de hecho él la cuenta, de una persona que se hacía pasar como perseguido político de la Guerra Civil Española, no sé qué. Y resulta que estuvo 30 años 30 años, o sea, no te estoy diciendo 6 meses, un año. Vivió de eso, medró de eso. Viajaba por el mundo, daba entrevistas, asesorías, hasta que alguien lo descubrió. Y Javier Cercas quiso escribir sobre eso. Entonces, en el análisis crítico de medios también tenemos que estar muy pendientes de quiénes son los estafadores y quiénes son las personas de valía. Por eso a nosotros nos parece de mucho interés para nuestros usuarios que se conozca y se lea no solamente este libro, sino otros libros de Fernando Casado y otras producciones que él tiene que van circulando por internet. No es necesario solamente tener el libro de papel, también pueden acceder a todo lo que va haciendo Fernando Casado como investigador en las redes sociales, en las páginas, y leer con muchísima atención libros como estos. Y yo quisiera terminar el programa, Fernando, diciéndote que aquí hay en el estudio una persona que estaba muy interesada. Me dijo, ya releí todos los libros que tenía, que era un libro nuevo. Aquí está su libro, compañero. Aquí está su libro nuevo,
que le conseguí, yo te dije que te íbamos, venga a recibir su libro nuevo de, sí, tú mismo, tú no estabas diciendo de que era un libro nuevo, ahí está. Ahí tienes, compañero. De nada. Bueno, lo vas a disfrutar porque es un libro que habla de periodismo y habla de todo lo que tú conoces, lo que tú estás viendo permanentemente acá en BTV como trabajador de BTV. Después vas a venir a comentar para acá. Claro, claro. ¿Seguro? Bueno, entonces, cierra todo el programa como tú quieras. Te agradezco la generosidad de habernos regalado ese libro para nuestro compañero y termina todo el programa como tú quieras. Bueno, pues simplemente creo que aquí se ha hecho muchísimo esfuerzo a lo largo de todos estos años pues, por poner de manifiesto lo que es, desgraciadamente, el antiperiodismo, ¿no? Que sería una de las herramientas más importantes que existen para crear pues, sentidos comunes, hegemónicos, liberales, que muchas veces atentan contra nosotros mismos, ¿no? Es esa cultura hegemónica liberal la que hace que seamos dominados por un reducido número de dominadores y que ni siquiera nos demos cuenta, que creo que es la cosa más maravillosa que para los privilegiados ha creado el capitalismo. Este libro de alguna forma viene no a denunciar como un fin en sí mismo al periodismo, sino que intenta ser un aporte para denunciar lo que se ha hecho mal, pero para que no se siga haciendo mal. Sí. Recuerdo que Angélica Lagos, la editora de un diario colombiano que se ha analizado en el libro, me decía, ay, muchísimas gracias por el ejercicio, porque hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, reconociendo completamente el antiperiodismo al que ella sometía a sus lectores diariamente, pero nunca cambió nada. O sea que si antes nunca se dio cuenta de la manipulación, ahora ya lo sabe, lo reconoció y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, creo que es un aporte interesante para que seamos todavía más conscientes y sepamos las herramientas concretas con las que se lleva a cabo la manipulación, ¿no? Y por eso, sobre todo ahora, ¿no? Que hay algunos ejemplares en físico, pero sobre todo como parte también de la difusión de la cultura, está en digital, pues es una herramienta más que recomendable, ¿no? Sí, sí, para todos, para los que son periodistas. Cerrando con autobombo, ¿no? ¿Qué tal? Te lo mereces. Antiperiodistas, confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, un excelente libro de Fernando Casado. Muy pendientes todo, se puede manipular con la titulación, con el silencio, con cambiar algo, decir que algo es verdad cuando es mentira. Hay muchísimas formas de manipular. Aprender a reconocerlo nos defiende, es una herramienta para quienes somos usuarios de medios. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.